Carmen Ortega, politóloga, y hoy vamos a hablar de incidencia política. Hay dos preguntas importantes que van a orientar esta sesión. Sería la primera: ¿qué es la incidencia política? Vamos a iniciar por allí hablando de incidencia política. La incidencia política tiene dos palabras, dos categorías, dos componentes que se entrelazan. La primera es incidencia. ¿Qué es incidencia? Cuando incidimos en algo. Pareciera que fuese penetrar, pareciera que fuese entrar, pareciera que fuese convencer, ¿sí? Incidencia es justamente esa posibilidad que tenemos de alguna manera influenciar en otros, ¿sí? ¿Cómo influenciamos en otros? Eso conlleva una gran responsabilidad de influenciar en otros, ¿sí? Y la responsabilidad es la habilidad de hacerle frente justamente a cualquier cosa que se presente. Lo que se nos presente, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Entonces la incidencia allí de alguna forma toma una fuerza impresionante en lo que tiene que ver con este componente de incidencia y asociado al tema de la política. Ahora sí, el tema de la política entonces es un tema fantástico, porque la política está asociado básicamente a una gran cantidad de situaciones, de conceptos, de grandes autores. Y en eso vamos a empezar con Aristóteles. Y Aristóteles empieza diciendo justamente que somos un subpoliticón, ¿no? Y entonces nos lleva a pensar que todos somos políticos, ¿sí? Y cuando todos somos políticos es un tema fantástico, porque también nos lleva a pensarnos como dentro de unas democracias. Todos hacemos parte de un pensamiento, de unas acciones que redundan justamente en resolver problemáticas, ¿sí? De hecho, para Aristóteles el tema de la política es justamente esa capacidad de encontrarse, de conversar, de darle vida y resolver los problemas en comunidad. Eso es fantástico porque está dentro de esta dinámica de poder conversar, de poder dialogar, de poder deliberar, de poder tener posturas y de compartirlas, y de poder hablar de problemas que aquejan a toda una sociedad. En ese sentido, también vamos transitando por el tema de la política y nos vamos a encontrar entonces con autores como Maquiavelo, que también le van a dar un toque importante al concepto de la política dentro de lo que tiene que ver con el contexto y los escenarios del mundo vivido de la población. Entonces vamos a encontrar ya la política como en unos conceptos y en unos escenarios diferentes, donde las posturas son definitivas, donde ya no solamente se habla de política como el tema para resolver y deliberar, sino la política ya inmersa, inserta en temas que tienen que ver con el azar, con el poder, y ahí el poder va a jugar un papel y fundamental, ¿no? El poder, ya este poder que va a adquirir una fuerza inconmensurable, que va a ser el eje central y la peonza, de alguna manera, dentro de las dinámicas y relacionamientos que tenemos. Y ojo, porque allí viene un tema importante, que es la moral y la ética. Y allí justamente Maquiavelo hace énfasis, y un énfasis fuerte en el tema que tiene que ver con la ética y la moral. ¿En qué sentido la ética y la moralidad? Bueno, entre lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo a partir de nuestras creencias, de nuestros ritos, mitos, valores, costumbres. Siempre estamos nosotros valorando temas a partir de lo que tiene que ver con el tema moral y con el tema ético. Hay que tener cuidado allí, porque el tema de la política ojalá tribute a lo bueno, ojalá tribute a la sociedad, ojalá tribute a la democracia y no a la inversa, al despotismo, a la falta de valía y de visibilización de los pueblos. En este sentido, entonces, continuando con el tema de la política y la asociación de incidencia y política para dar cuenta de la gran pregunta, ¿qué es la incidencia política? Ya podemos ir mirando, ¿sí?, cómo vamos a organizar este concepto de incidencia política. Entonces, cuando se entrelaza, cuando se
teje, cuando se trenza esta incidencia con la política, es cómo vamos a mediar dentro de lo bueno para generar acciones que busquen de alguna manera tributar aspectos que se relacionen con resiliencia, con gobernanza, con el buen vivir, ¿sí? Y aquí los jóvenes van a jugar un papel fundamental. En Colombia, los jóvenes en este momento, en términos poblacionales, ocupan un lugar importantísimo y por esa razón tienen una gran fuerza y un gran, digámoslo así, empuje para salir adelante en muchos aspectos, en unos contextos que inclusive quizás están pletóricos, llenos, teteritos de problemas y fenómenos que han venido disparándose en estos tiempos. En todo caso, aquí el tema de los jóvenes, la incidencia política, el concepto, esta incidencia política, cómo abordarla, ¿no? Y entonces es cómo intervenimos, cómo mediamos para justamente buscarle soluciones a problemas, pero no solamente a partir de las comunidades, sino intervenir e involucrar el régimen político. Y en este orden de ideas aparecen entonces unos temas importantes que tienen que ver con las políticas públicas. Un elemento clave entonces para asociar estas problemáticas en las que queremos incidir, cambiar, mejorar, se requiere entonces que nosotros conozcamos varias cosas. Y la primera cosa es esto que nos constriñe en temas de poder, las políticas públicas, porque dentro de estas políticas públicas es donde vamos a encontrar las regulaciones, ¿sí? Las reglas, los mecanismos formales y legales que existen, ¿sí? Para direccionar y para ver cómo podemos resolver un problema. Entonces, en este sentido sería trenzar un problema con el tema de las regulaciones que existen en temas de lo que tiene que ver justamente con políticas públicas. Y aquí entonces aparecen actores, y no solamente actores buscando solucionar problemas o actores en problemas, ¿sí? Sino que también aparece justamente un apalancamiento a partir de las políticas públicas y a partir de actores que pueden ser mediadores. Y estos mediadores no necesitan ser la lumbrera, no necesitan ser justamente alguien que tenga que ser inalcanzable, sino que también nosotros podemos echar mano de mucha gente que tiene una gran cantidad de herramientas, gente que tiene muchos deseos, gente que tiene tiempo, gente que tiene conocimiento en algunas cosas. Y también, como diría Eleonora Roosevelt, entre las cosas pequeñas se hacen y se encuentran las grandes cosas. Y es donde a partir de la asociación de lo pequeño es como se construyen las grandes, digamos así, escenarios, las grandes soluciones, las grandes propuestas. Y en ese orden de ideas, entonces, aquí vamos a ir avanzando, ¿sí? Justamente ya no frente a la pregunta ¿qué es la incidencia política? Que es una incidencia que básicamente tiene una serie de pasos, identificación de problemas, a partir de un diagnóstico, justamente a partir de una participación, ¿sí? Establecer metas, objetivos, un camino a seguir, ¿sí? Y ahí hay que tener cuidado de no perderse como Alicia en el País de las Maravillas, cuando le preguntan a Alicia, ¿para dónde vas? No sé. Ahí hay que justamente romper eso. ¿Y qué hay que romper allí? Hay que establecer unas metas claras, unos objetivos claros, unos mecanismos claros para llegar allí. Y es allí donde justamente hay que mirar cuáles son los actores con los que contamos, ¿sí? Y tienen que ser justamente aquellos que también se pellizcan, se tocan, aquellos que les duele a la comunidad y aquellos que tienen esos espacios y esos conocimientos para ser mediadores, para buscar justamente más apoyo, para tocar puertas, para no justamente quedarse o caerse o detenerse o simplemente declinar ante las cosas. Entonces hay que rodearnos justamente de ese grupo, digámoslo así, de personas resilientes, que justamente se quieren levantar de algo para salir adelante
y apoyarse allí en ese tema que se levanta, que surge a veces de la ceniza, que son los que saltan en caso de problemáticas, para que justamente allí de alguna manera se posibilite, se logre de alguna manera plantear un plan. Y este plan entonces ya no solamente va a requerir de actores, de objetivos, de diagnóstico, de definir el problema, sino que también va a necesitar establecer un cronograma, unas acciones claras, ¿sí? Para dar solución en un paso a paso, digámoslo así, dentro de unas dinámicas organizadas, ¿sí? Y ya bien planteadas con unos buenos mediadores para que de alguna manera vayan paso a paso consolidando la consecución de lo que vamos a llamar entonces ya el logro de justamente el alcance, el camino para ir buscando paso a paso lo que se quiere, que en este caso, como se planteó, es la solución de un problema de las comunidades. Las comunidades en Colombia están llenas de problemáticas. Hemos vivido 70 años de conflicto, por ejemplo, y, por ejemplo, Córdoba tiene 68 años de existencia, y en esa dinámica encontramos que Córdoba nace en un contexto de conflicto y permanece a la actualidad en un contexto de conflicto. Entonces es interesante justamente ir dimensionando cuáles son esas problemáticas, qué nos han dejado esas problemáticas, qué han heredado las juventudes de esas problemáticas. Quizás hay que ir revisando temas que de pronto anteriormente no se exponían a raíz de esas problemáticas y que hoy en día tocaría estarlas abordando, ¿no? Abordando otras problemáticas que hay, como la salud mental, por ejemplo. Ese es un tema interesante, la salud mental. Hoy en día es una de las grandes cosas que aquejan, ¿no? Anteriormente la salud mental era un tema básicamente asociado al tema urbano, hoy no, hoy en todas partes vamos a encontrar problemas de salud mental, ¿sí? Hay problemáticas tenaces como que tienen que ver con el tema de la infraestructura, la falta de carreteras, de vías, de puentes, ¿sí? Para alcanzar justamente la conectividad, ¿sí? La falta de comunicación que se tiene cuando la comunicación lo es todo, ¿sí? Si no hay comunicación, pues no alcanzamos a, inclusive, ni siquiera a lograr visibilizar algunas cosas. Entonces, allí hay que ir resolviendo, planteando todo este cúmulo de problemáticas asociadas a una Colombia, ¿sí? A un territorio, ¿sí? A su población justamente y a esa serie de poderes que cada vez también van surgiendo, ¿no? Hoy en día vamos encontrando que no solamente el poder está asociado a los temas políticos, sino que también está asociado a otras dimensiones, ¿sí? Y entonces, justamente cuando pensamos que el poder nos atraviesa, aquí encontramos que la incidencia política adquiere fuerza porque en las organizaciones, en las posturas, en la posibilidad de querer cambiar justamente allí cuando queremos incidir en algo, justamente a partir de todo este paso a paso que ya se planteó, allí vamos a encontrar entonces temas interesantes porque vamos a poder de alguna manera irle dando soluciones a problemas que son del cotidiano, del mundo vivido, a problemas que de alguna forma están allí presentes, han estado presentes y que podemos incidir en un paso a paso para darle cambio, ¿sí? Y plantear nuevas situaciones y nuevas soluciones a temas que han estado allí, inclusive para nosotros durante mucho tiempo, ¿sí? Creo yo que hasta aquí, creo que hemos hablado de alguna manera en todo este tema de cómo se concibe el concepto de incidencia política. No es más que esta asociación entonces de la posibilidad, ¿sí? De ese poder que nos atraviesa entrenzado con un tema de políticas públicas y accionar, ¿sí? Para solucionar problemas y problemáticas que aquejan a la población y justamente todo este contexto que rodea a las nuevas juventudes. Continuando con la incidencia política,
uno de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta es el tema de la inclusión en las políticas públicas. ¿Por qué es importante el tema de la inclusión en las políticas públicas? Porque justamente a veces las políticas vienen amañadas y a veces no permite la participación. A veces no permite la participación de los jóvenes y en ocasiones no permite la participación de la mujer. Y ojo, estamos en un contexto que cada vez se abre a nuevas necesidades. Hoy el mundo binario y no binario está exigiendo, ¿sí?, nuevas políticas más incluyentes, más equitativas y menos inequidad. Y en ese sentido tenemos que ir mirando, revisando, teniendo en cuenta ese tipo de situaciones. Un caso importante a revisar justamente tiene que ver con la representatividad de las mujeres en lo que tiene que ver el régimen político o la participación de la mujer en las instituciones políticas o la participación de la mujer en las corporaciones. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque en ocasiones es importante que estos temas se tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente hay una serie de temáticas en la actualidad y de problemáticas que tienen que ver inclusive con asuntos que rayan en aspectos que son de lo cotidiano, como el feminicidio, ¿sí? Son temas que quizás si tenemos un escenario más equitativo en los puestos de trabajo donde están las tomas de decisión, quizás se equilibren las políticas que aborden y que solucionen cierto tipo de problemáticas. En este momento los jóvenes también vienen transitando y se evidencia en la experiencia que tenemos que justamente en todo este trasegar, en todo este paso a paso de las visitas y los encuentros y las deliberaciones con los chicos, digámoslo así, en los diferentes escenarios del departamento de Córdoba, ¿sí? Todos están ávidos de ser escuchados, de visibilizarse, de participar, de incidir en su espacio, pero probablemente quizás se requiera todavía un camino largo por recorrer, donde las políticas públicas cada vez más miren hacia las juventudes, cada vez más sean más equitativos con las juventudes, para que se encuentren de alguna manera incluidos y hagan parte de las soluciones de grandes problemáticas y que con seguridad tienen una visión y que con seguridad tienen unas posturas muy interesantes de las cuales cada vez más se requiere que hagan parte de esos escenarios, de esas propuestas, justamente para que sirvan de mediadores, ¿sí?, entre una sociedad sólida que no acaba de desaparecer y una sociedad líquida que no acaba de nacer. En ese sentido, creo yo que es importante todas estas dinámicas y toda esta serie de aspectos que se están viviendo, que se están tratando, y justamente es relevante, pertinente y muy, digamos así, justo este tema que se está tratando justamente con las juventudes, con las comunidades y esta serie de aspectos que han ido surgiendo, ¿sí?, en la experiencia donde se van evidenciando justamente una gran cantidad de aspectos que seguramente van a ser tomados y van a ser solucionados a partir de esta incidencia, a partir justamente de estas capacitaciones que ya de por sí se pueden considerar parte de una incidencia política, parte de la apertura a un diálogo justamente que se abre, ¿sí?, de una discusión que se abre justamente para empezar a tratar y dar los primeros pasos de lo que tiene que ver justamente cómo los jóvenes pueden mediar justamente a partir de todas estas herramientas que le están posibilitando para que resuelvan temas y problemáticas.